Bienvenidos una vez más a nuestro podcast Going Deeper. Durante este mes hemos estado reflexionando sobre el significado de nuestra nación, celebrando los 250 años y sobre el privilegio de poder vivir en un país donde la palabra libertad ocupa un lugar tan importante. Hoy queremos profundizar en lo que significa realmente ser libre. En este episodio estaremos reflexionando sobre qué significa la libertad en Estados Unidos y cómo esa libertad encuentra su verdadero significado en Cristo. Hablaremos sobre algunos de los regalos y bendiciones que Dios ha concedido a esta nación y para terminar, unirnos en oración para bendecir a los Estados Unidos y poder pedir que Dios continúe guiando a esta tierra conforme a sus propósitos. Así que prepara tu corazón porque creemos que este será un tiempo para reflexionar, aprender y sobre todo poder mover nuestra mirada hacia aquel que nos da la verdadera libertad a través de este país. Comencemos. Cuando uno se pone a pensar en Estados Unidos, una de las primeras palabras que está asociado o está unido a Estados Unidos es libertad. Por ejemplo, libertad para adorar, libertad para poder hablar, que también se ve mucho cuando la gente está protestando, libertad para perseguir una educación buena, libertad para poder empezar un negocio, libertad para criar una familia a sus propias convicciones. O sea, aquí en este país tenemos la habilidad de poder decir cómo vamos a vivir. Por ejemplo, uno puede decir, mi educación es mi responsabilidad, mis finanzas son mi responsabilidad, mis sueños son mi responsabilidad. Ese es un regalo que muchas personas en todo el mundo no tienen y no pueden decir. Pero la Biblia nos recuerda que la libertad no es simplemente la capacidad de hacer lo que nosotros queramos. Leamos en 1 Corintios 10:23 que dice: todo es lícito, pero no todo conviene. Todo es lícito, pero no todo edifica. Lícito primeramente significa permitido o tener permiso de hacer algo. Miremos la primera parte del versículo. No todo conviene o no todo es beneficio. Aquí Pablo dice, el hecho de que puedas hacer algo no significa que sea bueno para ti. Hay muchas cosas en la vida que no son pecaminosas en sí, pero aún así no son sabias. Por ejemplo, pasar 5 horas en las redes sociales no es necesariamente un pecado, pero tampoco es beneficioso. Igual que comer comida chatarra no es pecado, pero tampoco es bueno. La libertad en Cristo no consiste en preguntarse, ¿tengo permiso para hacer esto o no? Consiste en preguntarse, ¿esto me ayudará a parecerme más a Cristo o no? Y la segunda parte de este versículo dice, pero no todo edifica. Pablo aquí quiere que nosotros nos cuestionemos si mi libertad está fortaleciendo mi fe y la fe de los que me rodean o no. Como seguidores de Cristo, nuestras decisiones no nos afectan solo a nosotros. Pueden animar a los demás o hacer que tropiecen. Entonces, ¿cuál es una de las batallas que Estados Unidos enfrenta hoy? Yo creo que una de esas batallas es la mezcla o aprovecharse de la libertad. Estados Unidos fue fundado como un lugar de libertad, un refugio al que la gente podía llegar sin temor a la persecución. Esa libertad es un regalo, pero en algún momento del camino la libertad comenzó a entenderse como la aceptación de cualquier creencia o religión que es verdad o está bien. Pero en la Biblia, Dios advierte repetidamente a su pueblo que no se mezcle espiritualmente con la adoración de otros dioses. La cuestión nunca fue de dónde viene uno o la nacionalidad. Se trata de la adoración. Dios deseaba un pueblo cuyos corazones estuvieran totalmente consagrados para Él. Y hay unos versículos que aportan esto, que dice, amar al Señor con todo tu corazón,
o nadie puede servir a dos dioses, o el hombre de doble ánimo es inestable en todos sus caminos. Estados Unidos debe seguir siendo un refugio. Esta nación es una nación donde muchas personas vienen de diferentes partes y ese es un don de Estados Unidos. Y deberíamos seguir dando las bienvenidas hacia otros, pero no debe haber mezclas espiritual. Que vengan, pero que no traigan sus dioses. Que se encuentren con el único Dios verdadero aquí en Estados Unidos. La mayor libertad de Estados Unidos puede ofrecer no es solo un lugar seguro para vivir, es la oportunidad de escuchar el Evangelio real y conocer a Jesucristo. Una de las primeras voces que ayudarán a dar forma a la idea estadounidense de la libertad fue la de William Penn. William Penn nació en Inglaterra siendo anglicano, pero más adelante decidió convertirse en cuáquero, que es Quaker en inglés. Los cuáqueros eran conocidos por vivir una vida completamente guiada por el Espíritu Santo. Voy a decir Quaker para que sea un poco más fácil para mí. Se conformaban solamente con la religión o con tradiciones. Ellos buscaban escuchar la voz de Dios y obedecer lo que Él estaba hablando. Y eso es algo que también nos edificamos como iglesia hoy. Nosotros no queremos vivir únicamente de tradiciones o de costumbres. Queremos ser un pueblo guiado por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo, preguntando constantemente, Señor, ¿qué estás diciendo ahora? Luego, a William Penn se le presentó una oportunidad extraordinaria para establecer una colonia en el nuevo mundo que conocemos hoy como Estados Unidos. Él vio esa oportunidad no solamente como un proyecto político, sino como la posibilidad de poder construir una sociedad basada en principios bíblicos. William Penn no quería una monarquía donde todo dependiera de un solo hombre, como lo sigue siendo hoy en Inglaterra o en otras naciones que tienen reyes y reinas, pero tampoco buscaba una anarquía donde cada quien hiciera lo que quería hacer. Él quería en una sociedad donde las personas pudieran gobernarse a sí mismos siendo guiados por el Espíritu Santo. Él escribió un documento conocido como The Great Law, la Gran Ley, donde presentó principios para esta nación que hoy sigue siendo fundamentales. Por ejemplo, él habló del autogobierno, los derechos políticos locales, la educación, la libertad religiosa y más. ¿Por qué era tan importante el autogobierno para William Penn? Porque él entendió que una sociedad fuerte comienza cuando las personas saben gobernarse a sí mismas. Y ese principio también lo encontramos en la Biblia. Cuando llegamos al libro de Primera de Samuel, vemos que el pueblo de Israel le pide a Dios un rey para ser como las demás naciones. Pero eso nunca ha sido la intención original de Dios. Dios quería ser un rey de su pueblo. Él deseaba un pueblo que caminara bajo su dirección y que aprendiera a gobernarse conforme a sus principios. Fue el pueblo quien insistió tener un rey humano. Enseña un principio muy importante. Antes de gobernar una nación, una persona debe aprender a gobernarse a sí mismo. William Penn entendía ese principio. Él creía que la verdadera libertad no consiste en poder hacer lo que uno quiera, sino en asumir la responsabilidad de gobernarse correctamente uno mismo. Y cuando pensamos en eso, entendemos mejor lo que significa la libertad en Estados Unidos. Significa que la educación de mis hijos es mi responsabilidad, mis finanzas son mi responsabilidad, los sueños y el llamado de Dios que Él puso en mi vida son mi responsabilidad.
Eso es parte de la libertad que este país ofrece. Otra área donde William Penn fue revolucionario fue en el sistema de prisiones. En aquella época muchos delitos menores eran castigados incluso con la muerte en Inglaterra, pero William Penn tenía una visión completamente diferente. Él creía que las prisiones no debían existir únicamente para castigar, sino para transformar. Su meta era la restauración de la persona, no simplemente el castigo, como poder recibir la enseñanza y salir preparado para reintegrarse a la sociedad. También hubo un momento en que el rey se sorprendió al descubrir que William Penn y los Quakers rechazaban el uso de las armas, aun cuando las colonias enfrentaban conflictos con los pueblos indígenas. Pero muchos eso parecía una decisión ilógica, pero para los Quakers era una demostración de confianza de Dios. Ellos decidieron confiar en que Dios sería su protector antes que puedan depender de la fuerza de las armas. Y finalmente, William Penn también le dio una enorme importancia a la educación. La educación debía ser práctica y útil para la vida. La Biblia ocupaba un lugar central en las enseñanzas porque creían que el conocimiento debía formar el carácter, no solamente la mente. Incluso promovían la educación tanto para hombres como para las mujeres, algo que no era común en aquella época. Creían que la familia debía aprender junta y que los padres tenían la responsabilidad de formar a sus hijos. Cuando observamos la vida de William Penn, entendemos que para él la libertad nunca significó hacer todo lo que uno quisiera. La libertad significaba vivir con responsabilidad, gobernarse a sí mismo bajo los principios de Dios y construir una sociedad donde las personas pudieran desarrollar el propósito para el cual fueron creados. La libertad de Estados Unidos nos brinda la oportunidad de elegir. La libertad de Cristo transforma aquello que elijamos. La libertad civil nos permite poder perseguir nuestros llamados. La libertad espiritual nos permite cumplir nuestro llamado. Y cuando un pueblo elige libremente honrar a Dios, la libertad no se convierte en algo más que una idea política. Se transforma en una forma de vida. Cada nación, como cada persona, tiene dones, pero hoy nos preguntamos, ¿cuáles son los dones que Dios dio a Estados Unidos? No hablamos de la política ni de economía, sino lo espiritual. ¿Qué papel le ha dado Dios a esta nación? Vamos a ver 3 dones que creo que Estados Unidos tiene: la adoración y la oración, la unidad y el servicio, y tenemos evidencia de esto. El primer don del que quiero hablar es la adoración y oración. Quiero hablarles de algo que pasó hace apenas un par de meses, un momento en que la nación literalmente se detuvo para orar juntos, llamado Rededicate 250. Este evento fue un jubileo nacional de oración, alabanza y acción de gracias, y fue una reunión de un día completo celebrando en Washington, D.C. el domingo 17 de mayo 2026, como parte de las celebraciones del 250 aniversario de la nación. Fue anunciado por primera vez por el presidente Trump durante el día de desayuno de oración en febrero. Este evento invitó a las personas de Estados Unidos reuniéndose para orar, dar gracias y rededicar a Estados Unidos como una nación bajo Dios. Y miles de personas asistieron durante 8 horas de música, de adoración y oración y discursos. Presidente Trump y el vicepresidente Vance se unieron a la multitud por video junto a líderes religiosos como Franklin Graham,
Robert Jeffress y Samuel Rodríguez. Este encuentro también coincidió con una nueva medida del Departamento de Educación para proteger el derecho de los estudiantes a orar en las escuelas públicas. Los organizadores llamaron a todo el día un momento histórico de acción de gracias y renovación espiritual para el país. El movimiento de este Día Nacional de Oración enseñó claramente este versículo en 2 de Crónicas 7:14, que dice: «Y se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, y oran y buscan mi rostro, y se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra». Esto es poderoso porque muestra cómo el Espíritu Santo se está moviendo en esta nación, incluso en las decisiones que toma nuestro gobierno. Esto no fue solo un evento, fue una celebración para todo el cuerpo de Cristo. Iglesias por este país reuniéndose como una sola. Y cuando ves una multitud así en Washington, D.C., adorando, alabando, exaltando el nombre de Dios en medio de la capital de la nación, estás siendo testigo de algo que no es común en esta nación. Esta nación está eligiendo públicamente ponerse bajo Dios. Los siguientes dones de los que quiero hablar son los dones de la unidad y el servicio. Quiero comenzar con este versículo en Marcos 10:45. Porque también el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. ¿Dónde seguimos viendo hoy este don de la unidad en Estados Unidos? Ese don de la unidad nunca fue diseñada para quedarse dentro de nuestras propias fronteras. Cuando alguien más está sufriendo, esa nación se mueve como un solo. Y ahí es donde la unidad se convierte en algo más grande, que es el servicio. Porque una nación que sabe moverse unida también sabe cómo presentarse por los demás, como en trabajo misionero. Las misiones no se tratan solo de predicar, se tratan de presencia, de estar presentes donde hay dolor. Estados Unidos tiene un largo historial del servicio y todavía lo estamos viendo hoy. Como sabemos todo, este verano, el 24 de junio de 2026, 2 fuertes terremotos golpearon en el centro norte de Venezuela, cerca de Caracas. Fue el terremoto más grande que ha sufrido el país desde 1900. Comunidades quedaron destruidas, familias quedaron atrapadas y el mundo respondió, incluyendo a Estados Unidos. Estados Unidos respondió rápidamente, comprometiendo más de $386 millones en total para ayudar después del terremoto en Venezuela. Grupos de fe como Samaritan's Purse y World Vision estuvieron ahí ayudando, junto con organizaciones como la Cruz Roja, UNICEF y el Programa Mundial de Alimentos. Todos proveyeron alimento, agua, refugio y atención de emergencia. Y más de 60 equipos internacionales de búsqueda y rescate, más de 2,400 equipos de rescate y casi 200 perros rescate de 26 países trabajaron junto a equipos de Estados Unidos enviando desde Virginia, California y Florida. Los rescatistas sacaron sobrevivientes de las ruinas días después del terremoto, incluyendo a un bebé y su madre, rescatado después de más de 30 horas atrapados bajo un edificio derrumbado. El barco de la Marina U.S. Fort Lauderdale, en Florida, llegó a la costa de Venezuela. El ejército ayudó a abrir de nuevo el aeropuerto principal de Caracas para que la ayuda pudiera seguir llegando. Incluso Amazon
se sumió enviando materiales desde Miami cada semana de forma gratis, y los trabajadores dejaron claro que esto no era un apoyo de solo un momento. Como ellos mismos dijeron, Estados Unidos no se irá cuando las cámaras de noticias se vayan. Los equipos se quedaron en Caracas para reconstruir las casas. La unidad y las misiones no son dones separados, trabajan juntos. Se necesita al gobierno, al ejército y al ministerio de fe moviéndose como un solo cuerpo para hacer esto posible. La grandeza de una nación se trata de lo que Dios ha puesto dentro de esa nación. Adoración, unidad y servicio, estos no son los únicos dones que Estados Unidos tiene. Son también los que podemos ver claramente hoy en día. Este país ha sido muy bendecido y quiero terminar este segmento con este versículo que está en Lucas 12:48. Porque a todo aquel a quien fue dado mucho, mucho se le será demandado. Mirando la historia, podemos reconocer que esta nación tenía un diseño original dado por el Padre. William Penn vino con semillas que mediante el tiempo y las mezclas se ocultaron bajo un falso sentido de libertad. Con agradecimiento al Padre por su propósito en esta gran nación, queremos soltar semillas de bendición sobre ella. Puede ser que tienen una idea de lo que es ser bendecido, tal como muchos también tienen una idea de lo que es la libertad. Pero Cristo nos dice lo que realmente es ser bendecidos en las bienaventuranzas. Mateo 5, del 3 al 12, nos dice las bienaventuranzas. Dice: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que han sido perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los perseguidos y insultados, y digan toda clase de mal contra vosotros por causa de mí. Alegraos y gozaos, pues vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas antes de vosotros. De acuerdo a las bienaventuranzas, bendecimos a Estados Unidos con semillas de humildad, semillas de sinceridad de corazón, con el hambre y sed de Cristo y el mover de su Espíritu, con semillas de misericordia, con semillas de pureza, habiendo sido limpiados por la sangre de Jesús, semillas de paz, por conocer al Príncipe de Paz, semillas de valentía, fuerza y perseverancia, capaces de permanecer mediante insultos y persecución, aún hasta la muerte. Y finalmente bendecimos a esta tierra con semillas de gozo y alegría, sabiendo que nuestra recompensa en Cristo es grande. Que estas semillas caigan en buena tierra y den fruto para la gloria del Padre al 100%. Paz.